en de la célula y permitir una mayor formación de la misma, como producir también muerte de los osteoclastos, ¿no? De esta manera pudiese tener cierto efecto benéfico. A su vez Doctor, también, sí, doctor, disculpe, es que no sé si podría grabar, por favor. grabarlo. ¿Estás en clases? Pero tenemos una. ¿Dónde se graba? Estoy buscando y no encuentro. En el mismo Zoom, doctor, le da la opción. Es lo que estoy buscando acá. Ah, ya, pero, ¿verdad que no me vi? ¿Ustedes no pueden hacer la grabación directa? Doctor, doctor, yo puedo grabar, no se preocupe. Ah, ya pues, ya mejor, mejor. Ya. Y entonces, a ver, continuando, ¿no? Entonces tienen efecto a nivel de estas dos células, osteoblastos y osteoclastos. Acá entender de que el osteoblasto promueve la formación ósea y el osteoclasto también va en contra de este proceso, aumentando la resorción. Entonces, el poder tener efecto directo sobre esas células en relación a algunas moléculas producidas por las mismas, inhibir su apoptosis o favorecerlas, pues va a originar que, que la balanza se sitúe hacia el favor de la formación. Y eso pudiese tener algún efecto. Ahora, eso es teóricamente. Por otro lado, pueden también tener efectos sobre reguladores como son calcitonina y el cual favorece también un aumento de la inhibición de los osteoclastos. Para todo esto, teóricamente pudiese ser muy efectivo, pero en la práctica, cuando se revisan estudios de eficacia, no necesariamente en todos los casos hemos visto pues que haya una reducción real del riesgo. Entonces, las indicaciones principalmente de la terapia estrogénica o de los SERS está dado en pacientes que tienen o que uno trata de prevenir osteoporosis. O sea, no necesariamente tienen diagnóstico de osteoporosis, sino están en riesgo de tener, ejemplo, ¿no? Pacientes que usan alguna medicación, ejemplo, corticoides, benzodiazepínicos, ansiolíticos, pacientes que hayan tenido de repente fracturas previas, pacientes que tienen menopausia precoz, sufren de enfermedades como la diabetes, hipotiroidismo, por ejemplo. Pero principalmente el uso de estos fármacos a la actualidad
están más en relación a los síntomas derivados del déficit estrógeno. O sea, para mejoría de los síntomas vasomotores y algunas otras complicaciones asociadas, y en el cual además deseo pues prevenir osteoporosis, pudiese tener indicación la terapia hormonal. Que puede haber reducción de riesgo de fractura vertebral y cadera, sí, sí está demostrado, pero su principal indicación está en la prevención de osteoporosis. El problema o la limitación de la terapia estrogénica viene con un aumento de riesgo de complicaciones como son pues el infarto miocardio, desorden cerebrovascular y algunas neoplasias de población femenina como son mama y endometrio principalmente y la posibilidad de trombosis. Estos efectos secundarios han limitado o limitan su uso en pacientes con alto riesgo también de estas complicaciones. Por eso es que ha quedado limitado básicamente a pacientes que tienen síntomas derivados de el déficit hormonal y como con función preventiva de la misma. Existen fármacos que pueden funcionar como agonistas o antagonistas de estos receptores y también se ha estado usando o se usa en el manejo o tratamiento de osteoporosis con la ventaja de que no tienen los efectos o los riesgos en gran medida que tienen los estrógenos solos. Entonces, la indicación para los agonistas antagonistas de estrógenos, por ejemplo, reloxifeno, es prevenir el tratamiento de osteoporosis, principalmente en población postmenopáusica. No está indicado, al momento no tiene aprobación para osteoporosis en otras poblaciones, como son varones, como son pacientes que están en terapia pues para una neoplasia y otras enfermedades parecidas, no solo para osteoporosis postmenopáusica. A diferencia de lo anterior, no aumenta el riesgo de cáncer de mama, lo cual favorecería, pues, o daría mayor seguridad para su uso. También hay reducción del riesgo de fractura vertebral, y sobre todo en pacientes que no han tenido fractura, vemos un mayor beneficio de los mismos. Para fracturas no vertebrales no han documentado, pues, mayor utilidad. Ejemplo, ¿no? Y cómo interpretar, ya que sí sirva para vertebral y no vertebral. Principalmente la elección del fármaco podría quedar supeditado de repente a una densitometría. Tienes una densitometría en el cual tienes valores del escorte mucho más alterados a nivel de columna que de cadera, pudiese beneficiarse este paciente. Pero si tienes el paciente que tiene un valor que predomina el valor de cadera, al no disminuir el riesgo de fractura no vertebral, pudiese de repente no verse tan beneficiado a largo plazo estos pacientes. Algunos efectos secundarios no han podido ser eliminados del todo, principalmente de trombosis, el cual debería ser evaluado para ver si el paciente puede o no recibir este tipo de tratamiento. Pero si hablamos de antirresortivos, el fármaco de elección, fármacos de primera línea dentro de todo el grupo de antirresortivos son los bifosfonatos. El principal efecto es reducción del efecto de resorción ósea hasta el 90% de los casos, y existe ya una demostrada disminución del riesgo de fractura, ¿no? Y obviamente con aumento de la densidad mineral ósea. A diferencia de los fármacos anteriores, el mecanismo de acción implica el poder incorporarse dentro de la estructura del material, de la matriz mineral ósea, y a partir de ahí fijarse o reemplazar moléculas presentes en la estructura del pirofosfato y poder pues ejercer su efecto por permitir la adherencia del calcio alrededor de esta molécula, ¿no? El calcio es como si el calcio se adheriera en conjunto alrededor de las moléculas de bifosfonato. Y de esta manera pues va ejerciendo su efecto de adherencia del calcio. Y por otro lado, pues estos fármacos tienen efecto directo y es el mecanismo de acción principal, alterando la vía o la regulación del sistema RAG-ligando y osteoprotegerina, el cual es el principal regulador de la resorción ósea. Dentro de las indicaciones, para prevención y tratamiento de osteoporosis postmenopáusica, acá sí incluimos a los varones, incluimos también a la inducida por corticoides.
y ahí tienen efecto en el caso del ácido alendrónico, que es uno de los tipos de bifosfonato, en reducir tanto fracturas a nivel vertebral y también de cadera, ¿no? Incluso pacientes que han tenido ya fracturas anteriormente. Entonces, estos pacientes o este fármaco tiene indicación en todos los casos. La eficacia, recuerden, de mejoría de la densidad mineral ósea puede ser variable, pero oscila promedio entre 6 a 8% por año, pero donde vemos gran beneficio es en el reducir el riesgo de fractura vertebral y no necesariamente tanta incidencia en la mejoría de la densidad mineral ósea. Dentro de la misma familia encontramos el ácido risedrónico o risedronato, tiene las mismas indicaciones que el alendronato, también tiene muy buen efecto a nivel de reducción de fracturas vertebrales, mas no lo ha demostrado en forma tan importante en fracturas no vertebrales. Entonces, cuando tenemos la cadera con una densidad mineral ósea disminuida, de repente no es mi terapia de primera elección, ¿no? Sobre todo en reducción de riesgo de fractura. El ácido ibandrónico también está indicado en osteoporosis postmenopáusica, no tiene otro tipo de indicaciones. Hay dos formas de presentación, vía oral y endovenosa. En ambas aplica este concepto. Principalmente las fracturas vertebrales son las que tienen beneficio, más no necesariamente las fracturas no vertebrales, ¿no? El mismo comentario que se ha hecho con los otros fármacos anteriormente. El ácido zoledrónico es la vía parenteral anual, tiene indicaciones a nivel de posmenopáusicas, varones y también inducida por corticoides, y a diferencia de las anteriores, es el que mayor ganancia ha tenido en densidad mineral ósea, por lo tanto, un mayor riesgo, disminución de riesgo de fractura principalmente vertebral, también en cadera y en otras zonas diferentes de las caderas, ¿no? Aunque tiene menor, de repente, porcentaje de efecto. Entonces, todas las indicaciones para esta droga. Entonces, si ponemos un resumen de los cuatro bifosfonatos en cuanto a efectos a nivel de la densidad mineral ósea, todos tienen un efecto muy similar. Pudiese variar en reducir riesgo de fracturas, sí, entre uno y otro, unos con más porcentaje que otros, y sobre todo alguna diferencia cuando la cadera es la que tiene mayor disminución de la densidad mineral ósea, restringiendo principalmente el ibandronato al no demostrar efecto a ese nivel. Bueno, ya sea forma oral o forma endovenosa, estos pacientes debiesen tener un screening previo de determinar valores de calcemia, ¿no? Porque estos dos fármacos inducen hipocalcemia, tiene que tener un calcio normal, hay que hacer medición también de valores de paratormona, función renal, para poder reducir todos los efectos secundarios. Es posible ver con estos pacientes. Ahora, ya, se escucha, ¿verdad? Sí, doctor, se cortó justo en esa diapositiva. Ya. Entonces, de los efectos secundarios, principalmente recordar que las formas orales suelen ser ingeridas con el paciente en ayunas. Se le pide, bueno, hay todo un ritual en el cual se le pide al paciente que se mantenga en posición de pie, que tenga que usar bastantes líquidos. ¿Para qué? Para que fomentemos que la pastilla rápidamente pase a la región gástrica y de ahí pueda pues seguir su ruta. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que este paciente, si pues permanece mucho tiempo en la región esofágica o pudiese haber reflujo en el paciente, puede haber irritación de esos segmentos superiores. Es el único cuidado que se ha descrito con la pastilla y que tendría que pues tenerse en cuenta. En las formas endovenosas, principalmente tenemos ibandronato y zoledronato, puede haber fiebre, reducción transitoria de los leucocitos. El principal temor está con la necrosis mandibular, ¿no? Osteonecrosis mandibular, en cual en realidad el reporte de casos es muy, muy bajo. Para eso se tiene que hacer un estudio previo de la región de maxilar inferior, en el cual se le evalúa en forma radiográfica la posibilidad de tener ya previamente una densidad mineral ósea reducida. Pero son
efectos secundarios que pueden ser prevenidos en gran parte de los casos. Entonces recuerden, ¿no?, esta posibilidad de los efectos gastrointestinales. Estos fármacos están contraindicados en ERC estadio 4 para abajo, 4 a 5, debido a que pueden originar pues toxicidad. La necrosis de mandíbula, principalmente en pacientes de larga data, y las fracturas femorales atípicas se describen en pacientes que tienen largo tiempo también de uso de estos fármacos. Otro antirresortivo es la calcitonina. Recuerden que en forma natural es producida por la tiroides, por la célula C, el cual puede inhibir también la fusión osteoclástica. Bueno, se da en vía nasal, en spray para usar intranasalmente cada 24 horas, pero el principal beneficio, muy aparte de reducir riesgo de fractura y también mejorar la densidad mineral ósea, es que tiene un efecto analgésico. Los pacientes que tienen fracturas, principalmente vertebrales, pueden verse beneficiados por el uso de calcitonina, debido a su efecto analgésico. Es la principal indicación o diferencial de esta droga. Entonces, en posmenopáusica se usa, también reduce incidencia de fracturas vertebrales. Bueno, no vertebrales no tiene efecto demostrado. Al ser intranasal, tendrán estos efectos secundarios como rinitis, epistaxis y algunas reacciones alérgicas. No ha demostrado la presencia de algunos sarcomas, ¿no?, que hay cierta bibliografía que reporta que pudiese haber una incidencia en relación de calcitonina. En algún momento les mencioné que el principal eje regulador de la función de osteoclasto es el RAN ligando, ¿no?, el sistema RAN ligando osteoprotegerina. Recuerden que tanto el RAN ligando como la osteoprotegerina es producida por el osteoblasto. Estas dos moléculas tienen afinidad por el receptor a nivel de la membrana del osteoclasto, que es el RAN, el receptor del RAN ligando. Entonces, ya sea la osteoprotegerina la que se une al receptor, va a producir un efecto ya sea de estimulación de la resorción o inhibición de la resorción ósea. Entonces, una molécula biológica que imita la función de la osteoprotegerina es el denosumab, y evitando pues que se estimule el osteoclasto y por lo tanto continúe un proceso de resorción ósea en forma pues continua. La indicación también en mujeres posmenopáusicas, osteoporosis en varones, en algunas neoplasias también tiene indicación tanto en mujeres como de hombres, incluyendo cáncer de próstata también. Bueno, reduce el riesgo de fractura vertebral en gran medida, valores muy altos, 68%, y cadera, sobre todo, a diferencia de las anteriores, el que tiene mayor beneficio, y no vertebrales también. Entonces es una droga muy segura que funciona también inhibiendo este eje, pero en forma más específica. Doctor, disculpe, ¿se sigue viendo la diapositiva de seguridad? Ah, sí. ¿Cuál está? Ahora. No se ve que cambie la diapositiva, doctor. Ah, ya. Entonces, ¿qué hemos hecho? A ver, vamos a volver a compartir. Vamos a compartir como toda la pantalla. ¿Ahí qué están viendo? ¿Qué diapositiva? ¿La que dice seguridad? Sí, doctor. ¿Pero en el esquema o ya el texto? El texto. A ver, voy a avanzar otra diapositiva. ¿Y ahí siguen viendo la misma o ya cambió?
La misma. No, porque yo he cambiado acá. Ya, no, César, lo dije. Cuando no lo... Será cuando no lo aumento, a ver. Ahí, ¿ven ese Ahora cambio? sí, sí cambia. Pero en pequeño, ¿no? Creo que cuando lo aumento... pero se puede leer así. Sí, doctor. Ya, entonces, esta diapositiva, desde acá vamos a mencionar lo principal nada más. Lo que le estaba hablando de que a ver, retrocedemos a los bifosfonatos con tasas de filtración glomerular bajas, contraindicados, el paciente con insuficiencia renal estadio 4 o 5, asociación con necrosis, osteonecrosis de mandíbula a largo plazo, al igual que fracturas femorales atípicas también. Y la calcitonina les había mencionado que principalmente su beneficio está en relación al efecto analgésico. Son fármacos que tienen muy buen efecto a nivel de calmar dolor en pacientes principalmente con fractura vertebral. Entonces, la indicación solo en posmenopáusicas reduce incidencia de fracturas vertebrales, no de zonas que no sean vértebras, y los efectos secundarios están en relación a su forma de dosificación, que es intranasal. Y lo del riesgo del cáncer no está del todo demostrado que haya asociación directa con el uso de este fármaco inhalador. Les mencionaba el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, un biológico que tiene indicaciones incluso ampliadas, no solo a menopausia, posmenopáusicos y varones, sino también en pacientes con neoplasia, sea mujer o varón, ¿no? Ya sea en relación al uso de algunas drogas o las propias neoplasias. Reduce el riesgo de fractura vertebral en forma importante y también de cadera y no vertebral a largo plazo. Bien, ya hasta acá había llegado. Y al igual que lo anterior, también tienen, al inhibir la función osteoclástica, debería pues uno garantizar de que la calcemia sea normal. Al ser de aplicación subcutánea, pudiese haber pues celulitis en el sitio de inyección y ras cutáneo, poco descrito la necrosis mandibular, y también la frecuencia de fracturas femorales atípicas también está reducido en cuanto a su incidencia. Entonces sería un fármaco también, es considerado actualmente al mismo nivel que los bifosfonatos, como primera línea, como fármaco antirresortivo. Todo lo anterior como antirresortivo. Entonces, como osteoformador, principalmente tenemos a esta droga, que es una análoga de la paratormona, en el cual se ha seleccionado de los 84 aminoácidos, solo la forma activa, que son 34 aminoácidos, y se llama teriparatide. A diferencia de la paratormona natural, el cual puede pues ser o responder a estímulos principalmente de acuerdo a la calcemia y en los casos pues de hipocalcemia producir un aumento de los niveles de calcio a nivel sérico. Acá se ha visto que el uso, por lo tanto, ¿no? Aumentar la acción del osteoclasto, acá se ha visto que se puede producir el efecto inverso, es decir, osteoformar hueso en la medida que se administren pulsos en forma intermitente. Y eso pues, genera un efecto paradójico donde la célula estimulada es el osteoblasto. La vía de administración es subcutánea a la dosis de 20 microgramos día, y las indicaciones son las similares a las anteriores, en posmenopáusica, en varones y en usuario de corticoides. Muy buen efecto a nivel de reducción de riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales, superior a todos los antirresortivos. Efectos secundarios, como los que se mencionan ahí, calambres, náuseas, vértigo, y en algunos casos también habría que ver pues la posibilidad de que el paciente tenga o hacer un screening para descartar que tenga enfermedades tipo enfermedad de Payet o que hayan recibido radioterapia previa, porque se ha demostrado un aumento de riesgo de sarcoma óseo, ¿no? Debiese no indicarse en cualquier condición donde haya un aumento del metabolismo óseo en general. Llámese neoplasias, llámese también, bueno, los valores de hipercalcemia también pudiesen alterar o el ver la necesidad de usar esta droga. Entonces, como conclusión podemos decir de que los mejores
el mejor osteoformador es el teriparatide, y los mejores antirresortivos tenemos a los bifosfonatos y el denosumab. Ahora, ¿por qué el teriparatide no necesariamente es la droga de elección, teniendo valores muy altos tanto a nivel vertebral y no vertebral, a diferencia de los anteriores? Debido al mecanismo de fisiopatológico de la osteoporosis, donde la osteoporosis, el problema no tiene que ver directamente con una baja formación ósea, sino con un aumento de la resorción. Entonces, el mecanismo principal de acción debería estar orientado a actuar contra la resorción. Por eso es que los antirresortivos son primera línea, a diferencia del teriparatide, que están indicados en caso principalmente de falla a la terapia antirresortiva. Bueno, en algún momento esta droga fue propugnada de que sea una droga que pudiese cumplir los requisitos de tener efecto antirresortivo y a la par tener efecto osteoformador, porque tiene efecto a nivel del osteoclasto y osteoblasto. Incluso hay estudios que demuestran disminución de riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales, incluyendo cadera, pero el problema es principalmente, si bien es cierto tiene un efecto dual, no es superior ni al mejor antirresortivo si lo vemos desde el punto de vista de reducción de fracturas comparado con los bifosfonatos, y tampoco es mejor que el osteoformador si lo ven en comparación del teriparatide. O sea que tiene ambos efectos, pero no suele ser el ideal. Y bueno, el estudio de nuevas drogas está siempre en pendiente evaluación. Tenemos actualmente estudiando la función del osteocito, que es parte de la arquitectura ósea, forma parte de los elementos celulares de la arquitectura ósea, que está demostrado pues que producen sustancias que van a interferir en la función osteoclástica o regular la función osteoclástica. Por eso es que se está propugnando pues drogas que tengan efecto directo sobre el osteocito. A su vez, ya las células ya conocidas también en cuanto a conocer un poco de las vías intracelulares que regulan la función osteoclástica, está la tarea en buscar inhibir todas esas vías intracelulares. Entonces tenemos inhibidores de tirosina quinasa, ATPasa, por ejemplo, inhibidores de la catexina K también, como los fármacos propugnados para nuevas terapias en osteoporosis. Bien. Y eso es básicamente lo que corresponde a terapia, que era el objetivo de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿Hay alguna descripción de la lactancia materna como preventivo para osteoporosis? Lo que tienen que más o menos tener en cuenta es que te refieres al bebé, ¿verdad? ¿O a la madre? O sea, si hay algún beneficio para la madre lactante. Ah, ya, para la madre, estás diciendo. Ajá, sí. Ya. Bueno, en realidad lo que tendrían que entender es que la osteoporosis en sí es una enfermedad que inicia a edades muy tempranas. O sea, los factores que llevan a la osteoporosis son tempranos. Desde el hecho de que no tengamos una reserva adecuada de calcio. Se habla que desde aproximadamente el inicio de la pubertad hasta la edad de 22 y 25 años de edad, nosotros tenemos el mayor pico óseo, es decir, la mayor probabilidad de absorber y acumular calcio en el organismo. Y eso depende mucho de dieta y ejercicios. Entonces, independiente de la edad o de la condición del paciente, si en esta edad no llegué a acumular el calcio en forma adecuada, ya la prevención ya no ha sido adecuada. El estado de embarazo y posterior lactancia va a tener pues una variación en los niveles hormonales de la paciente, que si bien es cierto, van a reducir la absorción en un primer momento de reducción de calcio, en un segundo momento de repente volver a recuperar el estado previo,
van a simplemente aumentar el riesgo o reducirlo en relación a la variación hormonal, pero no es determinante si es que, si es que previamente pues no se ha hecho lo adecuado, ¿no? Para acumular los suficientes niveles de calcio. Entonces diríamos que no tiene un efecto que sea muy potente si lo comparamos con lo previo que debiésemos haber hecho para llegar a nuestro pico de masa ósea adecuado. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Bien.